Capítulo 1. Negación. La utopía liberal. Contra los amantes de los tártaros. ¿Qué es la ideología? En enero de 2010, el portavoz parlamentario de la Unión por un Movimiento Popular, el partido gobernante francés, propuso el borrador de una ley que prohíbe en Francia el velo completo en las calles y en todos los demás espacios públicos. El anuncio de la ley llegó después de un angustiado debate de 6 meses sobre el burka y su equivalente árabe, el niqab, que cubre la cara de la mujer, dejando una pequeña raja para los ojos. Todos los principales partidos políticos expresaron su rechazo al burka. El principal partido de la oposición, el Partido Socialista, manifestó que se oponía totalmente al burka, equiparándolo a una prisión para mujeres. Los desacuerdos son de naturaleza puramente táctica. Aunque el presidente Nicolas Sarkozy se opone a una prohibición directa del burka, que considera contraproducente, en octubre de 2009 pidió un debate sobre la identidad nacional, afirmando que el burka atenta contra la cultura francesa. La ley impone multas de hasta 750 euros para cualquiera que aparezca en público con su rostro totalmente enmascarado. Las excepciones permiten la utilización de máscaras en las ocasiones festivas tradicionales, tales como los carnavales. Se imponen penas más duras sobre los hombres que obliguen a sus mujeres o hijas a vestir velos de cuerpo entero. La idea básica es que el burka o el niqab son contrarios a las tradiciones francesas de libertad y a las leyes sobre los derechos de las mujeres. O, citando a Jean-François Coupé, podemos medir la modernidad de una sociedad por la manera en que trata y respeta a las mujeres. Por ello, la nueva legislación está dirigida a proteger la dignidad y la seguridad de las mujeres, y que puede ser menos problemático que semejante lucha contra una ideología y una práctica que somete a la mujer a la más despiadada dominación masculina. Sin embargo, los problemas empiezan con la declaración de Sarkozy de que los velos no son bienvenidos porque, en un país secular como Francia, intimidan, distancian a los no musulmanes. No se puede menos que observar cómo el ataque sobre el burka, supuestamente universalista, en nombre de los derechos humanos y de la dignidad de la mujer, acaba en una defensa del particular modo de vida francés. Sin embargo, no es suficiente someter esta ley a una crítica pragmática afirmando, por ejemplo, que si entra en vigor solamente aumentará la opresión de las mujeres musulmanas, a las que simplemente no se permitirá abandonar el hogar, aislándolas más de la sociedad y dejándolas expuestas a un tratamiento más duro dentro de matrimonios forzados, etc. Además, la multa agravaría los problemas de pobreza y de falta de trabajo. Castigará a las mismas mujeres, que probablemente controlen menos su propio dinero. El problema es más fundamental. En primer lugar, lo que hace que todo el debate sea sintomático es el carácter marginal del problema. Toda la nación habla sobre ello, aunque en Francia el número total de mujeres que visten cualquiera de los dos tipos de velos de cuerpo entero sea de alrededor de 2.000, de una población total de 1.500.000 mujeres adultas musulmanas. Por cierto, la mayoría de las mujeres que visten velos completos tienen menos de 30 años y una parte importante de ellas son francesas que se han convertido al Islam. La siguiente característica curiosa es la ambigüedad de la crítica del burka, que se realiza a dos niveles. En el primero se presenta como una defensa de la dignidad y libertad de oprimidas mujeres musulmanas. Se considera inaceptable que en una Francia secular cualquier mujer tenga que vivir una vida excluida del espacio público, subordinada a la brutal autoridad patriarcal y todo lo demás. En segundo lugar, sin embargo, el argumento se desplaza por regla general hacia las ansiedades de los franceses no musulmanes. Las caras cubiertas por el burka no encajan con las coordenadas de la cultura y de la identidad francesa, intimidan y distancian a los no musulmanes. Algunas mujeres francesas incluso han sugerido que perciben la utilización del burka como una humillación propia, como ser brutalmente excluidas, rechazadas de un vínculo social. Esto nos lleva al verdadero enigma. ¿Por qué un encuentro con una cara cubierta por un burka desencadena semejante ansiedad? ¿Es porque una cara tan tapada ya no es la cara levinasiana, esa otredad de la que emana la incondicional llamada ética? Pero ¿qué pasaría si se tratara del caso contrario? Desde una perspectiva freudiana, la cara es la máscara final que oculta el horror del acoso a vecino. La cara es lo que hace que el vecino sea similar, un compañero con el que podamos identificarnos y compenetrarnos.
Sin mencionar el hecho de que actualmente muchas caras se modifican quirúrgicamente y así quedan privadas de los últimos vestigios de la autenticidad natural. Esta es la razón por la que la cara cubierta nos enfrenta directamente con el abismo de la cosa otro, con el vecino en su extraña dimensión. El mismo hecho de cubrir el rostro oblitera un escudo protector, de manera que la cosa otro nos mira directamente. Recordemos que el burka tiene una estrecha raja para los ojos. No podemos verlos, pero sabemos que ahí hay una mirada. Alphonse proponía su propia versión de la danza de los 7 velos de Salomé. Cuando Salomé está completamente desnuda, Herodes grita: "Sigue, sigue", esperando que se quite también el velo de la piel. Deberíamos imaginar algo similar con el burka, lo contrario de una mujer que se quita el burka para revelar su cara. ¿Qué pasa si damos un paso más e imaginamos a una mujer despojándose de la misma piel de su cara, de manera que lo que vemos debajo es precisamente una anónima superficie oscura, homogénea, algo parecido a un burka con una estrecha raja para la mirada? En su expresión más radical, amar al vecino significa precisamente el imposible igual real amor por este sujeto desubjetivizado, por esa monstruosa mancha oscura cortada por una raja barra mirada. Por este motivo en los tratamientos psicoanalíticos el paciente no se sienta cara a cara con el analista. Ambos miran a un tercer punto, ya que solamente la suspensión de la cara es la que abre el espacio para la adecuada dimensión del vecino. Y también ahí es donde se encuentra el límite del conocido tema crítico ideológico de la sociedad del control total, en la que somos constantemente rastreados y registrados. Lo que elude el ojo de la cámara no es algún secreto íntimo, sino la propia mirada, la mirada objeto como la grieta barra mancha en el otro. Esto nos lleva a la verdadera base, casi en el sentido militar del término, de la ideología. Cuando leemos una abstracta proclamación ideológica, somos claramente conscientes de que la gente real no la experimenta en abstracto. Para pasar de las proposiciones abstractas a las vidas reales de la gente, es necesario añadir la insondable densidad de un contexto del mundo de la vida. La ideología no está constituida por proposiciones abstractas en sí mismas. Por el contrario, la ideología es en sí misma esta misma textura del mundo de la vida que esquematiza las proposiciones haciéndolas habitables. Tomemos, por ejemplo, la ideología militar. Se vuelve habitable solamente en el contexto de las obscenas reglas y rituales no escritos, las canciones de marcha, el fragging, las alusiones sexuales, en el que está incrustada. Por esto, si hay una experiencia ideológica en su expresión más pura, en su nivel cero, se produce en el momento en que adoptamos una actitud de irónico distanciamiento, riéndonos de los disparates en los que estamos dispuestos a creer. En ese momento de deliberada carcajada, cuando miramos el absurdo de nuestra fe, es cuando nos volvemos sujetos puros de ideología, cuando la ideología ejerce su mayor control sobre nosotros. Aquí deberíamos rechazar la premisa que subyace en el análisis que hace Harry Frankfurt de las Andes. La ideología es precisamente lo que queda cuando hacemos el gesto de dejarnos de sandeces. No sorprende que cuando en una entrevista se le pidió que diera el nombre de un político no propenso a decir sandeces, Frankfurt citara a John McCain. Esta también es la razón por la que, si uno quiere observar a la ideología contemporánea en funcionamiento, todo lo que hace falta es ver algunos de los programas de viajes de Michael Palin en la BBC. Su actitud básica de adoptar un benevolente distanciamiento irónico hacia las diferentes costumbres, disfrutando con la observación de las peculiaridades locales mientras se eliminan los datos realmente traumáticos, equivale a un racismo posmoderno en su forma más esencial. Cuando se nos muestran escenas de niños hambrientos en África, con un llamamiento para que hagamos algo para ayudarles, el mensaje ideológico subyacente es algo parecido a decir: no pienses, no politices, olvida las verdaderas causas de su pobreza. Simplemente actúa, contribuye económicamente de manera que no tengas que pensar. Rousseau ya entendió perfectamente la falsedad de los admiradores multiculturalistas de las culturas extranjeras cuando, en Emilio, advirtió contra el filósofo que ama a los tártaros, para que así se le dispense de amar a sus vecinos. Algunas veces, la crítica de la ideología es solo una cuestión de desplazar el énfasis. En Fox News Channel, el programa de Glenn Beck, el infame Groucho Marx de la derecha populista, se merece su reputación de hacer reír, aunque no cuando intenta hacerlo.
La dramaturgia de su típico show empieza con una violenta presentación satírica de sus oponentes y de sus argumentos, acompañada por una gesticulación digna de Jim Carrey. A esta parte, que se supone que nos hace reír, le sigue un serio mensaje moral y sentimental. Pero debemos reservar nuestras risas para este momento final. Lo que hace reír es la estupidez de la seria parte final, no la mordaz sátira, cuya vulgaridad simplemente debe avergonzar a cualquier persona racional que sea un poco decente. Así, cuando hablamos del espíritu objetivo, la sustancia de las convenciones, como la compleja red de reglas no escritas que determinan lo que podemos decir hacer, deberíamos complicar más la descripción de Foucault de una epísteme discursiva. El espíritu objetivo también, y por encima de todo, determina eso que conocemos, pero sobre lo cual tenemos que hablar y actuar como si no lo conociéramos, y eso que no conocemos, pero sobre lo que tenemos que hablar y actuar como si lo conociéramos. Determina, en resumen, lo que tenemos que saber, pero tenemos que pretender que no sabemos. El ascenso de los así llamados fundamentalismos étnicos y religiosos es una rebelión contra esta tupida red de convenciones que anclan nuestras libertades en una sociedad liberal. Lo que se teme no son las incertidumbres de la libertad y de la permisividad, sino, por el contrario, la opresiva red de regulaciones. Sería interesante volver a leer a Marcel Proust en el contexto de este tema de las costumbres no escritas. El problema de En busca del tiempo perdido es cómo es posible la aristocracia en los tiempos democráticos, una vez que las señales externas de la jerarquía están abolidas. Y su respuesta es: a través de la compleja red de hábitos informales no escritos, gestos, sabores, por medio de los cuales aquellos que están dentro reconocen lo suyo e identifican a aquellos que simplemente pretenden pertenecer al círculo interior y tienen que ser condenados al ostracismo. Esta referencia a Proust se la debo a Bladen-Dollard. Así que ¿dónde está la ideología? Cuando estamos tratando con un problema que es indudablemente real, la designación percepción ideológica introduce su invisible mistificación. Por ejemplo, la tolerancia designa un problema real. Cuando la critico generalmente se me pregunta: ¿pero cómo puedes estar a favor de la intolerancia hacia los extranjeros, a favor de la misoginia, de la homofobia? Ahí se encuentra la trampa. Evidentemente, no estoy contra la tolerancia per se. A lo que me opongo es a la concepción, contemporánea y automática, del racismo como un problema de intolerancia. Porque hay tantos problemas que actualmente se perciben como problemas de intolerancia, en vez de problemas de desigualdad, explotación o injusticia. Porque es la tolerancia la que se propone como remedio, en vez de la emancipación, la lucha política o incluso la lucha armada. La fuente de esta culturalización es la derrota, el fracaso de las soluciones directamente políticas, como el estado del bienestar social democrático o los diversos proyectos socialistas. La tolerancia se ha vuelto su reemplazo pospolítico. Lo mismo sucede con el acoso. En el espacio ideológico actual, formas muy reales de acoso, como la violación, están entretejidas con la idea narcisista del individuo, hombre o mujer, que experimenta la estrecha proximidad de otros como una intrusión en su propio espacio privado. La ideología en este preciso sentido es una idea que, aunque designa un problema real, difumina una línea de separación decisiva. También esta es la razón por la que Lacan afirma: no estoy diciendo para nada que la política es el inconsciente, sino que el inconsciente es política. La diferencia es crucial. En el primer caso, el inconsciente es elevado al gran otro. Se postula como una sustancia que domina y regula realmente la actividad política, como sucede con la afirmación de que la verdadera fuerza que impulsa nuestra actividad política no es la ideología o el interés, sino más bien las motivaciones libidinales inconscientes. En el segundo caso, el propio gran otro pierde su carácter sustancial, ya no es lo inconsciente, porque se transforma en un campo frágil e inconsistente, sobredeterminado por las luchas políticas. Durante un debate público en la Biblioteca Pública de Nueva York hace algunos años, Bernard Henry Levy hizo una conmovedora argumentación a favor de la tolerancia liberal. No nos gustaría vivir en una sociedad donde puedes reírte de la religión dominante sin miedo a que te maten por ello, donde las mujeres sean libres de vestir como quieran y de elegir al hombre al que amar.
etc., mientras que yo hacía una similar conmovedora argumentación a favor del comunismo, con la creciente crisis de alimentos, la crisis ecológica, las incertidumbres sobre cómo abordar cuestiones como la propiedad intelectual y la biogenética, con la construcción de nuevos muros entre los países y dentro de ellos, no hay necesidad de encontrar una forma nueva de acción colectiva, que difiera radicalmente tanto del mercado como de la administración del Estado. La ironía de la situación estaba en que, habiendo planteado las argumentaciones en estos términos abstractos, no podíamos evitar estar de acuerdo el uno con el otro. Levy, un liberal anticomunista proponente de la línea dura del mercado libre, irónicamente resaltó que, en ese sentido, incluso él estaba a favor del comunismo. Esta sensación de entendimiento mutuo era una prueba de que ambos estábamos hundidos en la ideología. La ideología es precisamente esta reducción a la simplificada esencia que convenientemente olvida el ruido de fondo que proporciona la densidad de su significado real. Una eliminación como esta del ruido de fondo es el mismo centro del sueño utópico. Lo que transmite este ruido de fondo es, la mayoría de las veces, la obscenidad de la bárbara violencia que sostiene la cara pública de la ley y el orden. Esta es la razón por la que la tesis de Benjamin de que cada monumento a la civilización es un monumento a la barbarie tiene un claro impacto en la misma noción de estar civilizado. Estar civilizado significa conocer que uno es potencialmente un bárbaro. Toda civilización que niega su potencial bárbaro ya ha capitulado ante la barbarie. Así es como habría que leer el informe sobre una extraña confrontación en Viena en 1938, cuando las SS se presentaron para registrar la vivienda de Freud. El anciano y digno Freud plantado cara a cara con un joven matón de las SS es una metáfora de lo mejor de la vieja cultura europea, enfrentándose a lo peor del reciente barbarismo en ascenso. No obstante, habría que recordar que las SS se consideraban y se legitimaban como los defensores de la cultura europea y de sus valores espirituales contra el barbarismo de la modernidad, con su acento en el dinero y el sexo. Un barbarismo que, para los nazis, estaba epitomizado por el nombre Freud. Esto nos sugiere que deberíamos llevar la afirmación de Benjamin un paso más allá. ¿Qué ocurriría si la propia cultura no fuera más que un alto, una pausa, un respiro en la persecución de la barbarie? Quizás sea esta una de las maneras de leer la sucinta paráfrasis de Brecht que hace Paul Celan. ¿Qué tiempos son estos, cuando una conversación es casi un crimen porque incluye tanto implícitamente dicho? Poemas de Paul Celan. Parentéticamente, los continuos rumores sobre orgías salvajes en la cima de la KGB en la Rusia stalinista, e incluso la caracterización personal de varios de sus líderes, Yagoda, Yezhov, Beria, como voraces pervertidos sexuales, pueden o no ser ciertos, pero incluso si fueran ciertos contienen claramente un centro fantasmático que imagina un lugar de extremo libertinaje como la verdad oculta, la obscena otra escena del ascetismo oficial bolchevique. Siempre habría que ser consciente de que semejante verdad oculta es el inherente anverso de la ideología oficial y, como tal, no es menos fantasmática. Esto nos lleva a las limitaciones de las interpretaciones liberales del estalinismo, que se vuelven palpables cuando los críticos liberales abordan las motivaciones del estalinista. Rechazan la ideología estalinista como una simple máscara cínica y engañosa, y localizan por debajo de ella a un individuo brutal, egoísta, que solo se preocupa por el poder y el placer. De esta manera, el individuo utilitario preideológico está postulado como la verdadera figura por debajo de la máscara ideológica. Aquí, la suposición es que el sujeto estalinista se relaciona de una manera puramente externa e instrumental con su lenguaje, mientras que dispone de otro código, el utilitario preideológico, que le permite ser completamente consciente de sus verdaderas motivaciones. Pero ¿qué pasaría si, cínica como era la utilización estalinista de la jerga oficial, no dispusieran de cualquier otro lenguaje alternativo, con el que articular su verdad? ¿No es esta locura propiamente estalinista lo que obliteran los críticos liberales, asegurándose de que permanezcamos a salvo amarrados en la imagen del ser humano que ofrece el sentido común? Y al fin, confesiones estalinistas. La grieta entre el texto oficial de la ley y su obsceno complemento no se limita a las culturas occidentales.
En la cultura hindú, se produce en la oposición entre Vaidika, el cuerpo védico, y Tántrica, donde el Tantra es el obsceno complemento, secreto, de los Vedas, el centro no escrito, o secreto, no canónico, de la enseñanza pública de los Vedas. Un elemento públicamente negado, pero necesario. No sorprende que el Tantra sea actualmente tan popular en Occidente. Ofrece la lógica espiritual final del último capitalismo que une los placeres espirituales y los terrenales, la trascendencia y los beneficios materiales, la experiencia divina y el consumo sin límites. H.B. Durban, Tantra. Sexo, secrecía, política y poder en el estudio de la religión. Propaga la transgresión permanente de todas las reglas, la violación de todos los tabúes, la gratificación del instante como el sendero hacia la iluminación. Supera el anticuado pensamiento binario, el dualismo de la mente y el cuerpo, afirmando que el cuerpo, en su expresión más material, el lugar del sexo y la lujuria, es el sendero real para el despertar espiritual. La dicha viene de decir sí a todas las necesidades corporales, no de negarlas. La perfección espiritual viene de la percepción de que ya somos divinos y perfectos, no de que debamos alcanzar esa perfección mediante el esfuerzo y la disciplina. El cuerpo no es algo que cultivar o trabajar como expresión de verdades espirituales. Por el contrario, es, directamente, el templo para expresar la divinidad. Debemos observar de paso la oposición de esta perspectiva con el materialismo espiritual de Tarkovsky, que ya he abordado a menudo en otros momentos. Para Tarkovsky, el propio proceso material de corrupción, decadencia, descomposición, putrefacción, inercia, es espiritual, mientras aquí se celebra la etérea incorruptibilidad de la carne. Esta tendencia alcanza su apogeo con el ciberespacio. No es una coincidencia que el Tantra sea una de las constantes referencias de los ideólogos de la nueva era, que insisten en la fusión del cuerpo y de la espiritualidad, en la forma del virtual cuerpo espiritual incorpóreo, capaz de experimentar placeres extremos. Nuestro propio cuerpo biológico es una forma de hardware que necesita la reprogramación a través del Tantra, un nuevo software espiritual que puede liberar o desbloquear su potencial. Las nociones tántricas se traducen aquí al ciberlenguaje. Las líneas telefónicas se vuelven yadis, canales energéticos, del sutil cuerpo virtual, las terminales de las computadoras chakras, nodos de energía, el flujo del prana vital es la infinita corriente de información. Así obtenemos un ciberorgasmo que combina la incorruptibilidad del ciberespacio con lo máximo del placer sensual terrenal del yo. H.B. Durban, Tantra. Sexo, secrecía, política y poder en el estudio de la religión. El sexo tántrico real hace estallar tu mente por completo, porque te lleva más allá de todas nuestras concepciones de la realidad diaria, comprendiendo que nuestros cuerpos son templos para expresar la divinidad. Podemos expandir, celebrar y compartir la saturación vibraciones de cada célula de nuestro ser mezclando sexo y espíritu. Energía sexual éxtasis. Lo que siempre tendríamos que mantener presente es que no hay nada espontáneo en semejantes arrebatos transgresores. Por ejemplo, disfrutamos verdaderamente de fumar y beber solamente en espacios públicos, como parte del carnaval público, de la sagrada suspensión de las reglas ordinarias. Lo mismo sucede con el sexo y el lenguaje soez. En su expresión más intensa, ninguno de los dos es una actividad en la que una pasión espontánea nos hace explotar contra los agobiantes convencionalismos sociales. Por el contrario, ambos se practican contra el principio del placer, por la mirada del otro. Personalmente, a mí me gusta soltar tacos solamente en público, nunca en privado, donde hacerlo me parece estúpido e inapropiado, incluso indecente. De este modo, la violación de las reglas públicas no la lleva a cabo el ego privado, sino que viene impuesta por las mismas reglas públicas, que son en sí mismas redobladas. Esto es lo que diferencia a semejantes violaciones de la posición de la sabiduría tolerante que permite transgresiones privadas, transgresiones fuera de la mirada pública, como con la proverbial actitud católica de ignorar, incluso sugerir, infidelidades ocasionales y ayudan a mantener el matrimonio. Aquí me apoyo en las reflexiones de Robert Faller. ¿Cómo se convierte realmente uno en un adulto? Sabiendo cuándo violar la regla explícita a la que se está obligado. Así, respecto al matrimonio, se puede decir que uno alcanza la madurez cuando se es capaz de cometer adulterio. La única prueba de la razón es el ocasional lapsus en la irracionalidad, como bien sabía Hegel.
La única prueba del sabor es que uno sepa cómo apreciar ocasionalmente cosas que no cumplen los criterios del buen sabor. Aquellos que se atienen demasiado estrictamente a esos criterios solamente demuestran que carecen totalmente de él. Igualmente, alguien que expresa su admiración por la Novena Sinfonía de Beethoven, o por alguna otra obra maestra de la civilización occidental, inmediatamente da pruebas de su falta de gusto. El verdadero gusto se demuestra alabando una obra menor de Beethoven como superior a sus grandes éxitos. Quizá habría que invertir los términos de la conocida paradoja del barbero de Bertrand Russell. El barbero que sigue la regla de afeitar a todos los que no se afeitan a ellos mismos, de ese modo se afeita a sí mismo, que le llevó a prohibir el principio de la autoinclusión, o del inconsistente redoblamiento propio, como la única manera de evitar la contradicción. ¿Qué pasaría si, por el contrario, fuese la consistente adhesión a las reglas lo verdaderamente autocontradictorio, lo que se vuelve en su opuesto? ¿Y qué pasaría si la única manera de ser verdaderamente razonable, o de demostrar verdaderamente el gusto, fuese implicarse por completo en el propio redoblamiento, en violar la regla que uno sigue autorreflexivamente? Es como si, en la actual sociedad permisiva, las violaciones transgresoras estén permitidas solamente en la forma privatizada, como una idiosincrasia personal, privada de cualquier dimensión espectacular o ritualista pública. De este modo podemos confesar públicamente todas nuestras extrañas prácticas privadas, que quedan simplemente como idiosincrasias personales. Quizá también deberíamos invertir aquí la fórmula estándar del desmentido fetichista. Sé muy bien que debería obedecer las reglas, pero no obstante, ocasionalmente las violo, ya que esto también es parte de las reglas. En la sociedad contemporánea, la postura predominante es, más bien, creo, que las repetidas transgresiones hedonistas son lo que hace que merezca la pena vivir la vida, pero no obstante, sé muy bien que estas transgresiones no son realmente transgresoras, sino solo colorantes artificiales que sirven para re-enfatizar el carácter gris de la realidad social. Legalistas contra confucianos. El filósofo que trató de socavar la misma posibilidad de semejantes reglas obscenas no escritas fue Immanuel Kant. En su ensayo La paz perpetua fundamenta lo que llama la fórmula trascendental de la ley pública: todas las acciones relativas al derecho de otros hombres son injustas si la máxima que las guía no es consistente con lo público, en el hecho evidente de que una ley secreta, una ley desconocida para sus sujetos, legitimaría el despotismo arbitrario de aquellos que la ejercen. Una máxima que no puedo divulgar sin hacer fracasar mi propio objetivo, debe mantenerse secreta para lograr ese objetivo. Y si no puedo reconocerla públicamente, sin despertar inevitablemente la oposición universal a mi proyecto, la necesaria y universal oposición que a priori puede ser prevista se debe solamente a la injusticia con la que la máxima amenaza a todos. Y Kant, paz perpetua. Sin embargo, con Kant las cosas pronto se vuelven ambiguas. Como sabe cualquier estudioso de Kant a propósito de su prohibición de la mentira, hay que estar siempre muy atento respecto a las excepciones de sus máximas universales. En el segundo suplemento a su ensayo La paz perpetua, Kant hace una pregunta ingenua. ¿Un contrato entre estados, que les obliga a mantener una paz perpetua, puede tener una cláusula secreta? Aunque admite que un artículo secreto en un contrato bajo la ley pública es objetivamente una contradicción, permite una excepción por razones subjetivas. Esta excepción no es la que se hubiera podido esperar, es decir, una cláusula que permitiera los sórdidos compromisos de la Realpolitik para mantener la paz, como, por ejemplo, la infame cláusula secreta del Tratado Germano-Soviético de 1939 respecto a la partición de Polonia y de otros estados del este europeo. Más bien es algo que como tema de una cláusula secreta puede parecer mucho más inocente, incluso ridículo. Las opiniones de los filósofos sobre las condiciones de la posibilidad de la paz pública serán consultadas por los estados armados para la guerra. ¿Por qué esta cláusula debía permanecer secreta? Porque si se hiciera pública parecería humillante para la autoridad legislativa de un estado. ¿Cómo puede la autoridad suprema, a la que debemos atribuir naturalmente la mayor sabiduría, buscar enseñanzas entre sus súbditos? Esto puede sonar absurdo, pero no respetamos este secreto incluso actualmente.
Cuando Habermas estuvo en Inglaterra durante el periodo del gobierno de Blair, no le invitó Blair a una discreta cena de la que no informaron los medios de comunicación. Kant estaba, así, en lo cierto. Esta cláusula debía permanecer secreta porque hace algo más aterrador que exponer el fondo oculto, cínico, del poder legal. En la época actual, el poder del Estado puede admitir orgullosamente su lado oscuro y dar publicidad al hecho de que, discretamente, está haciendo cosas sucias que es mejor que no conozcamos. Subraya la ceguera, estupidez e ignorancia del poder, unos atributos que nunca son personales, sino institucionales. A pesar de la aportación de cientos de expertos muy cualificados, por ejemplo, los resultados de la invasión de Irak fueron catastróficos. Sin embargo, hay un problema con la tesis de Kant. Lo que era impensable para Kant era la ideología totalitaria moderna, como opuesta a la simple ansia autoritaria de poder. La voluntad de imponer sobre la realidad una visión de un mundo mejor elaborada teóricamente. En los regímenes totalitarios como el estalinismo, los gobernantes escuchaban realmente demasiado las advertencias de los filósofos. Y no sucedía lo mismo ya con Robespierre, que se apoyaba en Rousseau, tan apreciado por Kant. Y la historia continúa hasta la actualidad. Brecht, Sartre, e Heidegger. Gracias a Dios que los que están en el poder no escuchan demasiado el consejo de los filósofos. En la década de los años 60, cuando China denotó su primera bomba nuclear, Karl Jaspers defendió un gran ataque atómico sobre China para impedir que se convirtiera en una amenaza para la paz mundial. En la misma China antigua, el rey de Qin, que despiadadamente unificó el país y que, en el 221 antes de nuestra era, se proclamó su primer emperador, estableciendo el modelo primitivo de gobierno totalitario, también se apoyaba con tanta fuerza en el consejo de los filósofos legalistas, que se puede considerar el primer caso de un régimen de Estado impuesto sobre la sociedad por una decisión consciente, bien planeada, de romper con pasadas tradiciones y de imponer un orden nuevo concebido originalmente en la teoría. El rey de Qin no era necesariamente el cerebro del equipo. Sus consejeros, libres de las restricciones de la vida de la corte, eran los que habían planeado y organizado su ascenso al poder. El plan para instalarlo como el gobernante del mundo había dado comienzo antes incluso de que hubiera nacido, con el razonamiento que hacían estudiosos, hace mucho tiempo fallecidos, de que el mundo necesitaba un príncipe ilustrado. Había seguido adelante con una alianza de estudiosos a la búsqueda de un patrocinador que les permitiera asegurar sus propios fines políticos. Y Jin-san, el rey de Qin, se convirtió en el primer emperador con la ayuda de grandes sabios. Los legalistas, los primeros de ellos, Han Fei y el gran Li Si, surgieron de la crisis del confucianismo. Cuando entre los siglos 5 y 4 antes de nuestra era China atravesó el periodo de los estados en guerra, los confucianos consideraron que la causa final de esta lenta, pero persistente decadencia estaba en la traición a las antiguas tradiciones y costumbres. Confucio no era tanto un filósofo como un protoideólogo. Lo que le interesaba no eran las verdades metafísicas, sino más bien un orden social armónico, dentro del cual los individuos pudieran llevar vidas felices y éticas. Él fue el primero en bosquejar claramente lo que se tiene la tentación de llamar el escenario elemental de la ideología, su nivel cero, y que consiste en reivindicar la autoridad, sin nombre, de alguna importante tradición. Se hacía referencia a un tiempo original en el que esta tradición todavía reinaba por completo, cuando un rey era realmente un rey, un padre realmente un padre, etc., en contraste con el periodo actual, que aparecía como el tiempo de la decadencia, de la desintegración de los lazos sociales orgánicos, de la creciente brecha entre las cosas y las palabras, entre los individuos y sus títulos o papeles sociales. No sorprende que Confucio representará sus enseñanzas como lecciones transmitidas desde la antigüedad. Y el hecho de que sea fácil demostrarlo a menudo que hacía exactamente lo contrario al proponer algo totalmente nuevo, en otras palabras, que la tradición a la que apelaba era lo que Eric Hobsbawm ha llamado una tradición inventada, hace que su insistencia en que él era un transmisor y no un creador sea aún más sintomática. Su referencia a la tradición era una necesaria ilusión estructural. De acuerdo con Confucio, la gente vivía sus vidas dentro de parámetros firmemente establecidos por el cielo, que, más que un significativo ser supremo, designa el orden natural superior de las cosas, con sus ciclos y modelos establecidos.
Los hombres son, no obstante, responsables de sus acciones, especialmente de su trato a los otros. Podemos hacer poco o nada por alterar nuestro predestinado periodo de existencia, pero determinamos lo que conseguimos y lo que nos hace ser recordados. El cielo gobierna el universo físico a través del Min, o destino, que está más allá del entendimiento y control humano, y gobierna el universo moral, el universo del comportamiento humano, a través de Tien Min, o el mandato del cielo. Este mandato está basado en la idea de que el cielo está ante todo preocupado por el bienestar de los humanos y de la sociedad humana. Para poder alcanzar ese bienestar, el cielo instituye el gobierno y la autoridad. El cielo da su mandato a una familia o a un individuo para que gobierne sobre otros seres humanos con justicia e imparcialidad. Los gobernantes tienen que hacer que el bienestar de su pueblo sea su principal preocupación. Cuando los gobernantes o una dinastía fracasan en gobernar de esta manera, el cielo acaba con su mandato y se lo otorga a otro. Entonces, ¿no es el cielo el nombre chino para el gran otro? En este sentido, no está el gobierno del Partido Comunista legalizado por el mandato del cielo, que obliga a los comunistas a gobernar de una manera que haga que el bienestar de su pueblo sea su principal preocupación. Un sujeto verdaderamente revolucionario debería abandonar esta referencia al cielo. No hay ningún cielo, ninguna ley cósmica superior que pueda justificar nuestros actos. Por eso, cuando Mao Zedong decía hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente, estaba haciendo una observación que puede interpretarse exactamente en términos lacanianos. La inconsistencia del gran otro abre el espacio para el acto. Más problemática para Confucio era su percepción de que las instituciones políticas de su tiempo se habían derrumbado totalmente. Atribuyo este desmoronamiento al hecho de que aquellos que ejercían el poder, así como aquellos que ocupaban posiciones subordinadas, lo hacían atribuyéndose títulos que no se merecían. Se dice que, cuando se le preguntaba sobre los principios de la buena gobernanza, Confucio replicaba: el buen gobierno consiste en que el gobernante sea un gobernante, el ministro un ministro, el padre un padre, y el hijo un hijo. En Europa, a esto lo llamamos una visión corporativista. La sociedad es como un cuerpo donde cada individuo tiene que permanecer en su lugar adecuado y desempeñar su particular papel. Esto es precisamente lo opuesto a la democracia. En la democracia, nadie está obligado a permanecer en su particular lugar, todo el mundo tiene el derecho a participar en los asuntos universales, a tener voz en las deliberaciones sobre la dirección de la sociedad. No sorprende, entonces, que la descripción de Confucio del desorden que observa en la sociedad que le rodea, los gobernantes no gobiernan y los súbditos no sirven, proporcione una buena descripción de una sociedad realmente democrática, en la que los sujetos unidos gobiernan y los gobernantes nominales les sirven. Confucio propone aquí una cierta clase de teoría proto-althuseriana de la interpelación ideológica. El gran otro ideológico, la tradición, encarnado en sus aparatos, rituales, interpela a los individuos, y depende del individuo el vivir y actuar de acuerdo con el título que le hace lo que es. Si reclamo para mí un título e intento participar en las varias relaciones jerárquicas a las que tengo derecho en virtud de ese título, entonces tengo que estar a la altura del significado de dicho título. El análisis de Confucio de la falta de conexión entre las cosas y sus nombres, y la necesidad de corregir esas circunstancias, se conoce normalmente como su enseñanza sobre el Senkmin, la rectificación de nombres. Este nombre es en sí mismo sintomáticamente poco apropiado. Lo que necesita rectificarse son los actos, que deberían corresponderse con sus nombres. Si el lenguaje no es correcto, entonces lo que se dice no es lo que se quiere decir. Si lo que se dice no es lo que se quiere decir, entonces lo que debe hacerse queda sin hacerse. Si eso queda sin hacerse, la moral y el arte se deteriorarán. Si la justicia se extravía, el pueblo se encontrará en una indefensa confusión. Por ello no debe haber ninguna arbitrariedad en lo que se dice. Esto es lo que importa por encima de todo. Confucio, que siempre pide el respeto a la tradición, a los rituales y a la cortesía, aquí debilita la misma cosa que defiende. No están todas las buenas maneras basadas en el hecho de que lo que se dice no es lo que se quiere decir. Cuando en una mesa pregunto a mi colega: ¿puedes pasarme la sal, por favor? No digo lo que quiero decir. Le pregunto si puede hacerlo, pero lo que realmente quiero decir es que simplemente lo debería hacer.
Si mi colega quisiera ser realmente riguroso, respondería, sí, puedo, y luego ignoraría la petición. Así, cuando Confucio escribe, mirar a nada en desafío del ritual, escuchar nada en desafío del ritual, hablar de nada en desafío del ritual, nunca mover una mano o un pie en desafío del ritual, nos está diciendo precisamente que digamos lo que no queremos decir. Los rituales están para ser seguidos, no entendidos. Cuando los obedecemos, repetimos fórmulas cuyo significado siempre resulta oscuro para nosotros mismos. Lo que los legalistas hicieron fue abandonar las mismas coordenadas de semejante percepción de la situación. Para los confucianos la tierra estaba sumida en el caos porque las antiguas tradiciones no estaban siendo obedecidas y los estados que como el Qin, con su organización militarmente centralizada, ignoraban las viejas costumbres se percibían como la encarnación de lo que estaba mal. Sin embargo, al contrario que su maestro Xunzi, que consideraba a las naciones como la Qin como una amenaza para la paz, Han Fei propuso lo inconcebible, que pudiera ser que el camino seguido por el gobierno Qin no fuera una anomalía a la que enfrentarse, sino una práctica que emular. La solución se encontraba en lo que parecía el problema. La verdadera causa de los problemas no era el abandono de las antiguas tradiciones, sino estas mismas tradiciones que diariamente demostraban su incapacidad para servir como principios rectores de la vida social. Como Hegel señaló en el prólogo de su Fenomenología del Espíritu, el criterio con el que evaluamos la situación y establecemos que es problemática es, en sí mismo, parte del problema y debería ser abandonado. Han Fei aplicaba esta misma lógica al hecho de que la mayoría de los hombres son malvados por naturaleza, no están dispuestos a actuar por el bien común. En vez de lamentarse de ello, vio la maldad humana como una oportunidad para el poder del Estado, como algo que un poder iluminado por la teoría adecuada, una teoría que describe las cosas de la manera que realmente son, más allá del bien y del mal, podía manejar aplicando los mecanismos apropiados. Donde Xunzi vio un hecho desafortunado, el que los hombres eran malvados por naturaleza, Han Fei vio un desafío para la institución de severas leyes que controlaran esa naturaleza y la utilizaran en beneficio del Estado. Uno de los grandes logros de la teoría política de la izquierda contemporánea, Althusser, Balibar, Negri y demás, ha sido la rehabilitación de Maquiavelo, rescatarle de la habitual lectura maquiavélica. Ya que los legalistas a menudo son presentados como los primeros maquiavélicos, habría que hacer lo mismo con ellos, extrayendo una esencia emancipatoria radical de su predominante imagen como protototalitarios. Una rápida mirada a las tres premisas centrales de la doctrina legalista deja clara esta esencia. Ley o principio. El código de la ley debe estar claramente escrito y hecho público. Todas las gentes bajo el gobernante son iguales ante la ley. Las leyes deben recompensar a aquellos que las obedecen y castigar, en consonancia, a aquellos que se atreven a romperlas. El sistema de leyes dirige al Estado y no el gobernante. Estos son inequívocas marcas de fábrica de un igualitarismo antifeudal. Las leyes deben ser públicas, conocidas por todos. Todos son iguales a los ojos de la ley. El sistema legal se encuentra incluso por encima del gobernante. Táctica o arte. El gobernante tiene que emplear tácticas y secretos especiales para asegurarse que otros no se apoderen del control del Estado. Especialmente importante es que nadie pueda comprender las motivaciones del gobernante, y así nadie pueda saber qué forma de comportamiento puede ayudarle a sobresalir, excepto seguir las leyes. Este maquiavélico punto también tiene un núcleo emancipatorio, igualitario. Si las motivaciones del gobernante son desconocidas, todo lo que queda son las propias leyes. Legitimidad, poder o carisma. La posición del gobernante, no el propio gobernante, es la que mantiene el poder. Por ello, el análisis de las tendencias, del contexto y de los hechos es esencial para un verdadero gobernante. No es esta la primera versión de la perspectiva, formulada por los grandes pensadores europeos modernos, desde Pascal a Marx, de que la gente no trata a una persona como rey porque sea rey, sino más bien que esta persona es rey porque se la trata como tal. El carisma es el resultado performativo de prácticas sociales simbólicas, no una propiedad natural o espiritual de la persona que lo ejerce. En la práctica, y en la teoría, estos tres principios recibieron naturalmente un giro totalitario.
Un gobernante tenía que tener a su disposición un excesivo número de leyes que, aunque individualmente fuera pública, clara e inequívoca, se contradecía parcialmente con las demás. Dentro de un marco tan complejo de leyes, donde el acatamiento de una ley fácilmente lleva al conflicto con otra, una simple acusación encontrará a casi todos, de cualquier posición social, infringiendo algo, con una inocencia difícil, si no imposible, de probar. Esto permite a los agentes del gobernante practicar el shu, la táctica o el arte de elegir qué ley aplicar en una situación concreta. El poder está representado no solo por medio del cumplimiento de la ley, sino también por la selección de qué ley se impone y la ausencia o cese de la imposición de alguna otra ley que la contraviene. Semejante imposición selectiva de las leyes, finalmente se produce a discreción del gobernante. De esta manera el misterio del placer del emperador se comunicaba a las masas. La lección es totalmente lacaniana. En la inconsistencia del otro, el sistema de leyes, en la contingencia que habita en su mismo corazón, es donde se encuentra el impenetrable deseo, así como el goce del otro. Aquí hay que observar algo inimaginable para nuestra tradición occidental. Las dos teorías opuestas, confucianismo y legismo, comparten una premisa profundamente materialista. Para ambas, la verdad de la ideología no cuenta, incluso se da a entender que los mitos ideológicos son bellas mentiras. Lo que cuenta es cómo funcionan los mitos y rituales ideológicos, su papel para mantener el orden social. También resulta interesante observar cómo los legalistas chinos, estos protototalitarios, ya formularon una visión que más tarde propondría el liberalismo, es decir, una visión del poder del Estado que, en vez de descansar en las costumbres y convenciones del pueblo, le somete a un mecanismo que hace que sus mismos vicios trabajen a favor del bien común. Para todos aquellos que desechan semejante noción totalitaria del poder del Estado como un mecanismo neutral para dirigir a los individuos, se podría imaginar una nueva versión de la secreta cláusula kantiana. Aparentar públicamente consultar a los filósofos, pero no confiar en sus palabras. Ninguna casta sin parias. Este mismo materialismo es claramente perceptible en las leyes de Manu, el antiguo texto indio que es una de las obras más ejemplarmente ideológicas de toda la historia de la humanidad. En primer lugar, porque, aunque el texto engloba todo el universo, incluyendo sus orígenes míticos, no obstante, se centra en las prácticas diarias, como la materialidad inmediata de la ideología. Como, qué, dónde, con quién, cuándo, comemos, defecamos, tenemos sexo, andamos, entramos en un edificio, trabajamos, hacemos la guerra, etc. Pero también porque el libro representa un giro radical respecto a su punto de partida, su presupuesto, el antiguo código de los Vedas. Lo que encontramos en los Vedas es una brutal cosmología basada en asesinar y devorar. Las cosas superiores matan y consumen a las inferiores, los más fuertes se comen a los más débiles, es decir, la vida es un juego de suma cero en el que la victoria de uno es la derrota de otro. La gran cadena del ser aparece aquí fundada en la cadena alimenticia, en la gran cadena de comer. Los dioses se comen a los mortales humanos, los humanos se comen a los mamíferos se comen a animales más pequeños que comen plantas, las plantas comen agua y tierra. Este es el eterno ciclo del ser. Entonces, ¿por qué los Vedas afirman que el estrato social en la cima no está formado por los reyes guerreros, más fuertes que todos los demás humanos, que se comen a todos ellos, sino por la casta de los sacerdotes? Aquí es donde se hace evidente la ingenuidad ideológica del código. La función de los sacerdotes es evitar el nivel más elevado de la cósmica cadena del comer, en el que los mortales humanos son devorados por los dioses. ¿Cómo? Llevando a cabo sacrificios rituales. Los dioses deben ser aplacados, su sed de sangre debe ser satisfecha, y el truco de los sacerdotes es ofrecer a los dioses un sacrificio sustitutivo, simbólico. Un animal u otro alimento recomendado en vez de una vida humana. El sacrificio es necesario no para conseguir algún favor especial de los dioses, sino para asegurarse de que la rueda de la vida siga girando. Los sacerdotes realizan una función que se ocupa del equilibrio de todo el universo. Si los dioses se quedan hambrientos, todo el ciclo de la vida cósmica se ve alterado.
Desde el mismo principio, la noción holística de la gran cadena del ser, cuya realidad es la brutal cadena del más fuerte que se come al más débil, se basa, así, en un engaño. No es una cadena natural, sino una cadena basada en una excepción, en los humanos que no quieren ser devorados. De ese modo, los sacrificios son inserciones sustitutivas dirigidas a restaurar el ciclo completo de la vida. Este fue el primer contrato entre ideólogos, los sacerdotes, y los que estaban en el poder, los reyes guerreros. Los reyes, que retienen el poder real sobre la vida y muerte de otra gente, reconocían la superioridad formal de los sacerdotes como la casta más elevada, y a cambio de esta apariencia de superioridad los sacerdotes legitimarían el poder de los reyes guerreros como parte del orden cósmico natural. Sin embargo, entre los siglos vive antes de nuestra era se produjo algo nuevo. Una radical reevaluación de todos los valores en forma de una violenta reacción universalista en contra de esta cósmica cadena alimenticia. El ascético rechazo de toda esta infernal maquinaria de la vida que se reproduce a sí misma mediante el sacrificio y el comer. El círculo de la cadena alimenticia se percibe ahora como el círculo del sufrimiento eterno y la única manera de alcanzar la paz es abandonarlo. Con respecto a los alimentos, esto, naturalmente, supone el vegetarianismo, no comer animales muertos. De perpetuar el ciclo de la vida en el tiempo, pasamos al objetivo de entrar en el eterno vacío. Con esta inversión, desde una postura de afirmación de la vida a una renuncia del mundo comparable al rechazo cristiano del universo pagano, los valores más elevados ya no son la fortaleza y la fertilidad, sino la compasión, la humildad y el amor. El mismo significado del sacrificio cambia con esta inversión. Ya no hacemos sacrificios para que el infernal ciclo de la vida pueda continuar, sino para librarnos a nosotros mismos de la culpa de participar en ese ciclo. ¿Cuáles son las consecuencias sociopolíticas de esta inversión? ¿Cómo podemos evitar la conclusión de que toda la jerarquía social, fundamentada en la gran cadena de alimentación de devoradores y devorados, debe ser suspendida? Es aquí donde brilla la genialidad de las leyes de Manu. Su operación ideológica básica es unir la jerarquía de las castas y la ascética renuncia al mundo, haciendo que la pureza en sí misma sea el criterio para el lugar de cada uno en la jerarquía de castas. El vegetarianismo fue propuesto como la única manera de liberarse uno mismo de los lazos de la violencia natural que afectaban negativamente al karma propio. Un fenómeno concomitante de esta nueva práctica dietética fue una jerarquía social gobernada en gran medida por la relativa realización del ideal de la no violencia. La jerarquía de las clases sociales no variaba, pero su racionalidad sí lo hacía. Los sacerdotes vegetarianos están en la cima, tan cerca de la pureza como es humanamente posible. Les siguen los reyes guerreros, que controlan la sociedad dominándola y matando a la vida. Ellos son en cierto modo el negativo de los sacerdotes, esto es, mantienen hacia la rueda de la vida la misma actitud negativa que los sacerdotes, aunque en una forma agresiva / intervencionista. A continuación, vienen los productores, que proporcionan los alimentos y otras condiciones materiales para la vida. Finalmente, en el fondo, están los parias, cuya principal tarea es ocuparse de toda clase de excrementos, de los restos de la vida en descomposición, desde limpiar los servicios a sacrificar animales y disponer los cuerpos humanos. Ya que las dos actitudes son en última instancia incompatibles, la tarea de su unificación es una tarea imposible y solamente se puede realizar por medio de una compleja panoplia de trucos, de desplazamientos y compromisos cuya fórmula básica es la de la universalidad con excepciones. En principio sí, pero la ley de Manu demuestra una impresionante ingenuidad al abordar esta tarea con ejemplos que a menudo bordean lo ridículo. Por ejemplo, los sacerdotes debían dedicarse al estudio de los Vedas, no al comercio. En circunstancias extremas un sacerdote puede dedicarse al comercio, pero no se le permite comerciar con determinadas cosas, como las semillas de sésamo, excepto en algunas circunstancias. Si vende semillas de sésamo en circunstancias equivocadas, volverá a nacer en forma de gusano en un excremento de perro. Esta estructura no es exactamente la misma que la del famoso chiste judío del mediador del matrimonio que reinterpreta cada deficiencia de la novia como un valioso activo. Es pobre así que sabrá cómo manejar el dinero de la familia, haciéndolo cundir al máximo. Es fea así que el marido no tendrá que preocuparse de que le engañe.
Tartamudea así que se mantendrá callada y no molestará a su marido con un parloteo incesante, y así sucesivamente hasta el final apesta pero. ¿Qué quieres? Que sea perfecta, que no tenga ningún defecto. La fórmula general de este procedimiento es establecer una regla general, seguida de un tratado que no es otra cosa que una serie de excepciones cada vez más específicas. Un mandamiento específico tiene más fuerza que uno general. En otras palabras, la gran lección de las leyes de Manu es que el verdadero poder regulador de la ley no se encuentra en sus prohibiciones directas, en la división de nuestros actos entre lo permitido y lo prohibido, sino en la regulación de las mismas violaciones de las prohibiciones. La ley silenciosamente acepta que las prohibiciones básicas son violadas, o, incluso, discretamente nos solicita que las violemos, y entonces, una vez que nos encontramos nosotros mismos en una posición de culpa, nos dice cómo reconciliar la violación de la ley, violando la prohibición de una manera regulada. No hay nada oriental en este procedimiento. La Iglesia cristiana afrontó el mismo problema desde el siglo IV en adelante, cuando se convirtió en la Iglesia del Estado. Cómo reconciliar la sociedad de clases feudal, donde ricos señores gobernaban sobre miserables campesinos, con la igualitaria pobreza del colectivo de creyentes que se describe en los evangelios. La solución de Tomás de Aquino era que, aunque en principio la propiedad compartida es preferible, eso solo se aplica a humanos perfectos. Para la mayoría de nosotros, que habitamos en el pecado, la propiedad privada y la diferencia de riqueza son naturales e incluso es pecaminoso reclamar el igualitarismo o la abolición de la propiedad privada en nuestras perdidas sociedades, esto es, pedir para gente imperfecta lo que solamente corresponde a la gente perfecta. Incluso el budismo a menudo cae en esta trampa. Por ejemplo, en la forma de permitir, solo, una violencia perpetrada con una actitud no violenta, a través de la paz interior y la distancia. Incluso aunque Buda prohibió tomar la vida, también enseñó que hasta que todos los seres sensitivos estén unidos mediante el ejercicio de la compasión infinita, nunca habrá paz. Por ello, como un medio de llevar la armonía a cosas que son incompatibles, la muerte y la guerra son necesarias. Este complemento de la universalidad con excepciones es un caso de lo que Hegel llamó lo universal concreto. Definitivamente, no, y ello por una razón muy precisa. Aunque tanto la estructura de la ley universal con excepciones como el universal concreto hegeliano movilizan la brecha entre lo universal y lo particular, la naturaleza de la brecha es diferente en cada caso. En el primero, se trata simplemente de la brecha entre el principio puro o la ley universal y la consideración pragmática de las circunstancias particulares, es decir, la noción, en última instancia empírica, del exceso de riqueza de un particular contenido concreto sobre cualquier principio abstracto. En otras palabras, aquí la universalidad precisamente permanece abstracta, por lo que, para ser operativa en la vida real, tiene que ser tergiversada o adaptada a circunstancias particulares. En el segundo caso, por el contrario, la tensión es absolutamente inmanente, inherente a la propia universalidad. El hecho de que una universalidad se actualice a sí misma en una serie de excepciones es una consecuencia de que esta universalidad esté en guerra consigo misma, marcada por un inherente punto muerto o imposibilidad. Lo mismo sucede con la idea del comunismo. No es suficiente decir que la idea de comunismo no debe aplicarse como un dogma abstracto, que, en cada caso, se deben tomar en consideración las circunstancias concretas. Tampoco es suficiente decir, a propósito del fracaso de los países comunistas del siglo XX, que esa mala aplicación de ninguna manera descalifica la idea de comunismo. Las imperfectas, o más bien catastróficas, actualizaciones de las ideas dan fe de una contradicción interna en el mismo corazón de la idea. Tomemos, quizás sorprendentemente, un caso del universal concreto hegeliano. Una maravillosa historia judía sobre un estudioso del Talmud contrario a la pena de muerte. Encontrándose en una situación embarazosa por el hecho de que la pena de muerte está ordenada por el propio Dios, propuso una solución maravillosamente práctica. No se debía invalidar directamente el mandamiento divino, eso hubiera sido blasfemia. Pero se podía tratar como si Dios hubiera tenido un lapsus mental, su momento de locura, e inventar una compleja red de sus regulaciones y condiciones que, dejando intacta la posibilidad de la pena de muerte, aseguraran que esa posibilidad nunca se pusiera en práctica.
La bondad de este procedimiento es que gira alrededor del truco habitual de prohibir algo en principio, la tortura, por ejemplo, para luego agregar suficientes reservas, excepto en circunstancias extremas especificadas, como para asegurar que se pueda practicar cuando se quiera hacerlo. Es tanto en principio sí, pero en la práctica nunca, como en principio no, pero cuando las circunstancias excepcionales lo exijan, sí. Nótese la simetría entre los dos casos. La prohibición es más firme cuando uno permite la tortura en principio. En este caso, el sí de los principios nunca permite que se realice. Mientras que, en el otro, el no del principio permite excepcionalmente que se realice. En otras palabras, la única reconciliación entre lo universal y lo particular es la de la excepción universalizada. Solamente la postura que vuelve a formular cada caso particular como una excepción trata todos los casos particulares sin excepciones. Y ahora debería estar claro por qué este es un caso de universalidad concreta. La razón por la que deberíamos encontrar una manera de argumentar, en cada caso particular, que la pena de muerte no se merece, se encuentra en nuestra conciencia de que hay algo equivocado en la misma idea de la pena de muerte, de que esta idea es una injusticia enmascarada como justicia. Esta referencia al judaísmo debe vincularse al hecho de que el libro de Job, del Antiguo Testamento, puede tomarse como el primer ejercicio en la crítica de la ideología de toda la historia de la humanidad. La ley de Manu debería contraponerse al libro de Job como uno de los textos fundadores de la ideología contra uno de los textos fundadores de su crítica. No sorprende que la administración británica en India concediera a las leyes de Manu el privilegio de ser utilizado como referencia para establecer el código legal que hiciera posible la dominación más eficaz del país. Este dato se lo debo a Eric Saner. Hasta el punto de que puede decirse que las leyes de Manu solo se convirtió retroactivamente en el libro de la tradición hindú, al ser elegido por los británicos para representar a la tradición entre un gran número de candidatos. Lo mismo sucede con su obsceno anverso, el Tantra, también sistematizado por los colonizadores ingleses en un culto coherente, oscuro, violento y peligroso. En todos estos casos estamos ocupándonos de tradiciones inventadas. Esto también implica que la persistencia del fenómeno y de la práctica social de los intocables no es simplemente un recuerdo de la tradición. Su número creció a lo largo del siglo XIX con la proliferación de ciudades que carecían de alcantarillas adecuadas, de forma que se necesitaban más parias para ocuparse de la suciedad y de los excrementos resultantes. A una escala más general, hay que rechazar la idea de que la globalización amenaza las tradiciones locales, de que aplana las diferencias. Algunas veces las amenaza, más a menudo las mantiene vivas, las resucita o incluso las crea por medio de su exaptación a las nuevas condiciones. De la misma manera que, por ejemplo, británicos y españoles reinventaron la esclavitud a principios de los tiempos modernos. Exaptación. Aquella estructura de un organismo que evoluciona originalmente como un rasgo que provee adaptación a unas determinadas condiciones, y una vez que ya está consolidado, generalmente, varios millones de años después, comienza a ser utilizado y perfeccionado en pos de una nueva finalidad, en ocasiones no relacionada en absoluto con su propósito original. Con la prohibición formal de la discriminación contra los intocables, el carácter de su exclusión cambió para volverse el obsceno complemento del orden oficial público. Públicamente negado, continúa en su existencia subterránea. Sin embargo, esta existencia subterránea es formal, se refiere al título estatus simbólico del sujeto, por lo que no sigue la misma lógica que la conocida oposición marxista entre la igualdad formal y la desigualdad real en el sistema capitalista. Aquí, la desigualdad, la persistencia del sistema jerárquico de castas, es lo que es formal, mientras que en su vida económica y legal real los individuos son de alguna manera iguales, un intocable también puede hacerse rico, etc. Estoy agradecido a Shudabrata Sengupta, de Nueva Delhi, por llamar mi atención sobre esta decisiva distinción. El estatus de la jerarquía de casta no es el mismo que el de la nobleza en una sociedad burguesa, que, de hecho, es irrelevante, simplemente una característica que añadir al glamour público del sujeto. Aquí resulta ejemplar el conflicto entre B.R. Ambedkar y Gandhi durante la década de los años 30.
Aunque Gandhi fue el primer político hindú en defender la plena integración de los intocables, a los que llamaba los hijos de Dios, percibía su exclusión como el resultado de la corrupción del sistema hindú original. Lo que Gandhi concebía era más bien un orden de castas, formalmente, no jerárquico, dentro del que cada individuo, hombre o mujer, tiene asignado su propio lugar. Hacía hincapié en la importancia de ocuparse de los desperdicios y alababa a los intocables por realizar esta sagrada misión. Aquí es donde los intocables se ven expuestos a la mayor tentación ideológica. De una manera que prefigura la actual política de identidad, Gandhi les permitía enamorarse de sí mismos en su humillante identidad, aceptar su degradante trabajo como una noble e innecesaria tarea social, ver la degradante naturaleza de su trabajo como una señal de su sacrificio, de su disposición para hacer un trabajo sucio por el bien de la sociedad. Incluso su mandamiento más radical de que todos y todas, brahmanes incluidos, debían limpiar su propia mierda confunde la verdadera cuestión, que, más que referirse a nuestra actitud individual, es de naturaleza social global. El mismo truco ideológico se realiza en la actualidad cuando se nos bombardea desde todas partes con mandamientos para reciclar la basura personal, para que llevemos botellas, periódicos, etc., a sus contenedores apropiados. De esta manera, la culpa y la responsabilidad se personalizan. No hay que culpar a toda la organización de la economía, sino a nuestra actitud subjetiva, que necesita un cambio. La tarea no es cambiar nuestro yo interior, sino abolir la intocabilidad como tal, es decir, no abolir simplemente un elemento del sistema, sino el propio sistema que genera esa intocabilidad. Al contrario que Gandhi, Ambedkar veía esto con claridad. Ambedkar subrayaba la inutilidad de abolir simplemente la intocabilidad. Este mal era el producto de una clase particular de jerarquía social. Lo que había que erradicar era todo el sistema de castas. Habrá varias intocables mientras haya castas. Gandhi respondía que, por el contrario, se trataba de una cuestión sobre los fundamentos del hinduismo, una civilización que en su forma original ignoraba de hecho la jerarquía. Aunque Gandhi y Ambedkar se respetaban mutuamente, y a menudo colaboraron en la lucha por la dignidad de los intocables, sus diferencias aquí son insalvables. Se trata de las diferencias entre la solución orgánica, resolver los problemas regresando a la pureza del sistema no corrupto original, y la solución verdaderamente radical, identificar el problema como el síntoma de todo el sistema, el síntoma que solo puede resolverse aboliendo todo el sistema. Ambedkar vio claramente cómo la estructura de las 4 castas no une a 4 elementos que pertenecen al mismo orden. Mientras que las 3 primeras castas, sacerdotes, reyes guerreros, mercaderes productores, forman un todo consistente, una tríada orgánica, los intocables son, como el modo de producción asiático de Marx, la parte de ninguna parte, el elemento inconsistente dentro del sistema que ocupa el lugar de lo que excluye el sistema como tal. Y, como tales, los intocables representan la universalidad. O, como señalaba Ambedkar, habrá varias mientras haya castas. Mientras haya castas, habrá un excesivo elemento excremental de valor cero que, aunque formalmente sea parte del sistema, no tiene un lugar adecuado dentro de él. Gandhi confundía esta paradoja, como si fuera posible una estructura de castas armoniosa. La paradoja de los intocables es que están doblemente marcados por la lógica excremental. No solo se ocupan de excrementos impuros, su propio estatus formal dentro del cuerpo social es el de excremento. Por esto, la paradoja propiamente dialéctica es que, si hay que romper el sistema de castas, no es suficiente con invertir el estatus de los intocables, elevándolos al estatus de hijos de Dios. En vez de ello, el primer paso debe ser exactamente el contrario: universalizar su estatus excremental a toda la humanidad. Martín Lutero propuso directamente semejante identidad excremental para el hombre. El hombre es como una mierda divina, cae del ano de Dios. Y, efectivamente, solamente dentro de esta lógica protestante de la identidad excremental del hombre es donde se puede formular el verdadero significado de la encarnación. Y, además, una ilusión nunca es simplemente una ilusión. No es suficiente hacer la vieja observación marxista sobre la brecha entre la apariencia ideológica de la forma legal universal y los intereses particulares que realmente la sostienen, como es tan habitual entre críticos de izquierda políticamente correctos.
El contraargumento de Claude Lefort y Jacques Rancière de que la forma nunca es una simple forma, sino que implica una dinámica propia que deja huellas en la materialidad de la vida social, es plenamente válido. Después de todo, la libertad formal burguesa pone en marcha procesos de demandas y prácticas políticas materiales, desde los sindicatos al feminismo. Rancière hace hincapié correctamente en la ambigüedad radical de la noción marxista de la brecha entre la democracia formal, con su discurso sobre los derechos del hombre y la libertad política, y la realidad económica de la explotación y dominación. Esta grieta entre la apariencia de la igualdad-libertad y la realidad social de las diferencias económicas y culturales puede interpretarse de la habitual manera sintomática, que la forma de los derechos universales, igualdad, libertad y democracia es solamente una expresión necesaria, pero ilusoria, de su contenido social concreto, el universo de explotación y de dominación de clase. O puede interpretarse en el sentido mucho más subversivo de una tensión en la que la apariencia de igual libertad precisamente no es una mera apariencia, sino que tiene un poder propio. Este poder le permite poner en marcha un proceso de rearticulación de las relaciones socioeconómicas reales por medio de su progresiva politización. ¿Por qué no deben votar también las mujeres? ¿Por qué las condiciones de trabajo no deben ser una preocupación política pública? Y podríamos seguir. Si la libertad burguesa es meramente formal y no perturba las verdaderas relaciones de poder, entonces, ¿por qué no la permitía el régimen estalinista? ¿A qué temía? En la oposición entre forma y contenido, la forma posee una autonomía propia. Se podría decir, un contenido propio. Regresando a Med, ¿cómo funciona entonces el multiculturalismo como fantasía? En semejante fantasía, el racismo esté oficialmente prohibido. Esto es cierto. Se supone que estamos a favor de la igualdad racial, de la tolerancia y de la diversidad y no se nos permite expresar odio hacia otros, o incitar al odio racista. Yo sostengo que esta prohibición del racismo es imaginaria, que oculta formas diarias de racismo y que supone un cierto deseo de racismo. Tomemos el programa Gran Hermano y la historia de Jade Goody. Se puede sostener que la exposición del racismo que hace Gran Hermano funciona como evidencia de que la corrección política es hegemónica. No se permite ser racista hacia otros. Pero eso sería una interpretación equivocada. Lo que estaba en juego era el deseo de localizar el racismo en el cuerpo de Jade Goody, que representa la ignorancia de las clases trabajadoras. Era una manera de demostrar que nosotros, el Canal 4 y sus bienintencionados espectadores liberales, no somos racistas, como esos. Cuando el antirracismo se convierte en un ego ideal, sabes que tienes problemas. La prohibición del discurso racista no debe tomarse literalmente. Más bien es una manera de imaginarnos que nosotros estamos más allá del racismo, que somos buenos sujetos multiculturales, que no somos así. Diciendo que el racismo está ahí. Mira, ahí está. En el localizado cuerpo del racista, permanecen sin nombrarse otras formas de racismo, lo que podríamos llamar racismo civil. Podríamos incluso decir que el deseo de racismo es una articulación de un racismo sin nombrar más amplio, que acumula fuerza por medio de no ser nombrado operando bajo el signo de la cortesía. El mejor ejemplo de esto que se puede imaginar se encuentra en las elecciones presidenciales francesas de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen alcanzó la segunda vuelta. Reaccionando a esta amenaza racista y chauvinista, la totalidad de la Francia democrática cerró filas tras Jacques Chirac, que fue reelegido con una abrumadora mayoría del 80%. No sorprende que todo el mundo se sintiera bien después de este despliegue de antirracismo francés. No sorprende que la gente estuviera encantada de odiar a Le Pen. Situando claramente el racismo en él y en su partido, el racismo civil general se hacía invisible. Igualmente, hace poco, en Eslovenia, surgió un gran problema con una familia gitana que estaba acampada cerca de una pequeña ciudad. Cuando un hombre fue asesinado en el lugar, los ciudadanos empezaron a protestar, exigiendo que los gitanos fueran trasladados del campo, que habían ocupado ilegalmente, a otro lugar, organizando grupos de vigilancia, etc. Como era de esperar, los liberales eslovenos les condenaron como racistas, localizando el racismo en esta aislada y pequeña ciudad, aunque los liberales, viviendo confortablemente en las grandes ciudades, no tenían otro contacto con los gitanos que recibir a sus representantes frente a las cámaras de la televisión.
Cuando los periodistas de la televisión entrevistaron a los racistas de la ciudad, quedó claro que eran un grupo de gente asustada por las constantes peleas y disparos que se producían en el campamento gitano, por el robo de animales de sus granjas y por otras formas menores de hostigamiento. Resulta demasiado fácil decir, como hicieron los liberales, que el modo de vida gitano es, también, una consecuencia de siglos de exclusión y de maltrato, que los habitantes de la ciudad deberían mostrarse más receptivos hacia los gitanos, etc. Lo que nadie estaba preparado para hacer, frente a los racistas locales, era ofrecer soluciones concretas para los verdaderos problemas reales que, evidentemente, planteaba para ellos el campamento gitano. Una de las más irritantes estrategias liberal tolerantes es la de diferenciar entre el Islam como una gran religión de paz espiritual y de compasión, y su abuso fundamentalista terrorista. Cuando Bush, Netanyahu y Sharon anunciaban una nueva fase de la guerra contra el terror, nunca se olvidaban de incluir este mantra. Existe la tentación de contrarrestarlo afirmando que, como todas las religiones, el Islam es en sí mismo una construcción bastante estúpida e inconsistente, y que lo hace verdaderamente grande son sus posibles utilizaciones políticas. Esto es racismo liberal, tolerante en su forma más pura. Esta clase de respeto por el otro es la misma forma de aparición de su opuesto, de la condescendiente falta de respeto. El mismo término tolerancia resulta indicativo. Se tolera algo que no se aprueba pero que no se puede suprimir, o bien porque no se es suficientemente fuerte para hacerlo, o porque se es suficientemente benevolente como para permitir que el otro conserve sus ilusiones. De esta manera, un liberal laico tolera la religión, un padre permisivo tolera los excesos de sus hijos, etc. Donde no estoy de acuerdo con Ahmed es en su suposición de que el andamiento subyacente de la tolerancia liberal sea monocultural, sé como nosotros, hazte británico. Por el contrario, afirmo que el mandamiento es de apartheid cultural. Los otros no deben acercarse demasiado a nosotros, debemos proteger nuestro modo de vida. La demanda. Sé como nosotros. Es una demanda del superego, una demanda que cuenta con la incapacidad del otro para volverse realmente como nosotros, de manera que entonces podemos deplorar alegremente su fracaso. Recordemos cómo en la Sudáfrica del apartheid la ideología oficial del régimen era multiculturalista. El apartheid era necesario para que todas las diversas tribus africanas no se ahogaran en la civilización blanca. El hecho verdaderamente insoportable para un liberal multiculturalito es un otro que realmente sí se vuelve como nosotros, mientras conserva sus propias características específicas. Además, la oposición liberal multiculturalita al racismo directo no es una simple ilusión, cuya verdad sea la protección del racismo. Tiene una dimensión de clase, de la que Ahmed es consciente, dirigida contra el fundamentalismo racismo antifeminismo de la clase trabajadora, blanca. Además, Ahmed pasa con demasiada facilidad entre formas de racismo que deben diferenciarse. En una cierta clase de análisis espectral, se pueden identificar por lo menos 3 diferentes modos de racismo contemporáneo. El primero es el descarado, pasado de moda, rechazo del otro, despótico, bárbaro, ortodoxo, musulmán, corrupto, oriental, a favor de valores auténticos, occidental, civilizado, democrático, cristiano. Después está el racismo reflexivo, políticamente correcto. Por ejemplo, la percepción multiculturalita de los Balcanes como el terreno del horror y de la intolerancia étnica, de belicosas pasiones irracionales y primitivas, opuesto al proceso posnacional, liberal democrático de resolver los conflictos por medio de la negociación racional, el compromiso y el respeto mutuo. Aquí, el racismo es, por así decirlo, elevado al segundo poder. Queda atribuido al otro, mientras que nosotros ocupamos la conveniente posición de un benevolente observador neutral, razonablemente consternado ante los horrores que se producen allí. Por último está el racismo invertido, que celebra la exótica autenticidad del otro balcánico, como en la idea de los serbios, que, al contrario de los inhibidos, anémicos europeos occidentales, todavía exhiben una prodigiosa codicia por la vida. Ahmed también afirma que los propios racistas se presentan a sí mismos como una minoría amenazada, cuya libertad de habla debe ser protegida. Ellos utilizan la prohibición como la evidencia de que el racismo es una posición minoritaria que tiene que defenderse contra la hegemonía multicultural.
El racismo puede articularse entonces como una posición minoritaria, un rechazo de la ortodoxia. En esta perversa lógica, el racismo puede ser abrazado como una forma de libertad de habla. Hemos articulado un nuevo discurso de la libertad de ser ofensivo, en la que el racismo se convierte en una ofensa que restaura nuestra libertad. Se dice que nos hemos preocupado demasiado por ofender al otro, debemos ir más allá de esta restricción, que sostiene la fantasía de que esa era la primera preocupación. Obsérvese que el otro, especialmente el sujeto musulmán, al que se representa como muy susceptible, se convierte en el que causa la ofensa, en la medida en que la susceptibilidad del otro musulmán se interpreta como limitadora de nuestro libre discurso. El susceptible sujeto se pone en el camino de nuestra libertad. Por ello, en vez de decir que el racismo está prohibido por el consenso liberal multicultural bajo el estandarte del respeto a la diferencia, yo diría que el racismo es lo que está protegido bajo el estandarte de la libertad de habla a través de la apariencia de estar prohibido. Aquí debemos complementar esta exposición de Ahmed con diferentes ejemplos que hacen visibles las quizá inesperadas implicaciones de sus proposiciones teóricas. Podemos considerar la paradoja de Chomsky cuando escribió el prefacio a un libro de Robert Faurisson, una negacioncita del Holocausto. Chomsky defendía el derecho del autor a publicar el libro, dejando claro que personalmente le desagradaba el razonamiento de Faurisson. El problema, como lo presenta él, es que, una vez que empezamos a prohibir ciertas opiniones, ¿qué será lo siguiente? De ese modo, la pregunta es: ¿cómo contrarrestar la falsa prohibición liberal sobre el racismo? A la manera de Chomsky, o reemplazándola por una verdadera prohibición. Otro ejemplo inesperado. Según Jean-Claude Milner, una Europa unificada solo se podría constituir a sí misma sobre la base de borrar progresivamente todas las divisivas tradiciones y legitimaciones históricas. Por consiguiente, una Europa unificada estará basada en borrar la historia, en borrar la memoria histórica. Fenómenos recientes, como el revisionismo del Holocausto o la equiparación moral de todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes sufrieron bajo los bombardeos aéreos no menos que los rusos o los británicos. La suerte de los colaboradores nazis liquidados por los rusos después de la guerra era comparable a la de las víctimas del genocidio nazi, etc., son el resultado lógico de esta tendencia. Todos los límites específicos quedan potencialmente borrados a favor de un sufrimiento y una victimización abstracta. Y esta Europa, y esto es a lo que Milner apunta todo el rato, en su misma defensa de una ilimitada apertura y tolerancia cultural, necesita de nuevo la figura del judío como un obstáculo estructural a este impulso hacia la unificación sin límites. Sin embargo, el antisemitismo contemporáneo ya no toma la misma forma que el viejo antisemitismo étnico. Su centro de atención se ha desplazado de los judíos como grupo étnico hacia el Estado de Israel. En el programa de la Europa del siglo XX, el Estado de Israel ocupa exactamente la misma posición que ocupó el nombre de judío en Europa antes de la ruptura de 1939-1945. De esta manera, el antisemitismo actual puede presentarse a sí mismo como un antiantisemitismo plenamente solidario con las víctimas del Holocausto. El reproche es, simplemente, que en nuestra era de disolución gradual de todos los límites, de fluidificación de todas las tradiciones, los judíos querían construir su propio Estado-nación claramente delimitado. Aquí están las últimas líneas del libro de Milner. Si la modernidad se define por la creencia en una ilimitada realización de los sueños, nuestro futuro está totalmente trazado. Conduce a través de un absoluto antijudaísmo teórico y práctico. Siguiendo a Lacan más allá de lo que explícitamente afirmó, de este modo quedan propuestos los fundamentos de una nueva religión. El antijudaísmo será la religión natural de la humanidad venidera. No se apoya Milner, un apasionado prosionista, en la misma lógica que utiliza Ahmed. Desde su punto de vista, no están los judíos atrapados en la misma paradójica situación que, por ejemplo, los musulmanes británicos. Se les ofrecieron derechos civiles, la oportunidad de integrarse en la sociedad británica, pero, desagradecidos como son, persistieron en su forma de vida separada. Además, de nuevo al igual que los musulmanes, se les percibe como excesivamente sensibles, viendo antisemitismo en todas partes.
Así, para Milner la cuestión es que el antisemitismo oficial, que emite prohibiciones, recuérdese el caso de David Irving, no es sino la forma de aparición de un secreto antisemitismo. Regresando al razonamiento de Ahmed, de ese modo la hegemonía del multiculturalismo no es una forma directa de hegemonía, sino una forma reflexiva. La posición hegemónica es que el multiculturalismo liberal es lo hegemónico. Por ello, la actual agenda política monocultural funciona como una cierta clase de defensa retrospectiva contra el multiculturalismo. El argumento explícito del nuevo laborismo es que el multiculturalismo llegó demasiado lejos. Le dimos al otro demasiado respeto, festejamos demasiado la diferencia, de manera que el multiculturalismo se interpreta como la causa de la segregación, de revueltas e incluso del terrorismo. Estoy totalmente de acuerdo con el principio general de que las hegemonías se presentan a menudo como posiciones minoritarias, como defensas contra lo que se percibe como posiciones hegemónicas. La actual celebración de las minorías y de los marginados es la predominante posición mayoritaria. Pero podríamos añadir una serie de otros ejemplos, como los neoconservadores que se quejan sobre los horrores de la corrección política liberal, presentándose ellos mismos como los protectores de una minoría en peligro. También se puede hablar de esos críticos del patriarcado que lo atacan como si todavía fuera una posición hegemónica, ignorando lo que Marx y Engels escribieron hace más de 150 años en el primer capítulo del Manifiesto Comunista. La burguesía, siempre que ha tenido dominada la situación, ha puesto fin a todas las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Semejante percepción todavía es ignorada por aquellos teóricos culturales de la izquierda que centran su crítica en la ideología y la práctica del patriarcado. No es momento de empezar a preguntarse sobre las razones de que la crítica del falocentrismo patriarcal y todo lo demás haya sido elevado a cuestión principal en el mismo momento histórico, el nuestro, en el que el patriarcado ha perdido definitivamente su papel hegemónico, progresivamente barrido por el individualismo de derechos del mercado. ¿Qué queda de los valores familiares del patriarcado cuando un niño puede demandar a sus padres por abandono y abuso, o cuando la familia y la propia paternidad son de jure reducidas a contratos temporales y disolubles entre individuos independientes? Y, por cierto, Freud no era menos consciente de esto. Para él, el declive del modo edípico de socialización era la condición histórica para el ascenso del psicoanálisis. En otras palabras, la afirmación crítica de que la ideología patriarcal continúa siendo la ideología hegemónica es la forma de la ideología hegemónica de nuestro tiempo. Su función es permitir que nos escapemos del punto muerto de la permisividad hedonista que es en realidad hegemónica. Una estrategia feminista, especialmente en Francia e Italia, es admitir que la autoridad paternal se está desintegrando y que el último capitalismo está aproximándose a una perversa sociedad globalizada de narcisistas patológicos atrapados en la llamada a disfrutar del superego, al mismo tiempo que se afirma que para contrarrestar esta falta está surgiendo desde abajo, desapercibida para los medios, una nueva figura de la autoridad, la simbólica autoridad de la madre, que no tiene nada que ver con la tradicional figura patriarcal de la madre. La nueva madre no encaja en las coordenadas ideológicas existentes. El problema de esta solución es que por lo general equivale a descripciones y generalizaciones de casos reales de madres, solteras y otras, que tienen que cuidar a los niños. En resumen, se interpreta como una descripción, algunas veces casi sentimental católica, de la heroica y compasiva madre solitaria que mantiene unida a la familia cuando el padre está ausente. Semejante enfoque no aborda realmente la cuestión clave, la del nombre del padre. Es decir, el nombre del padre desempeña un papel clave en estructurar el espacio simbólico, sosteniendo prohibiciones que constituyen y estabilizan deseos. ¿Qué pasa con este papel con el ascenso de la autoridad maternal? También, para Lacan, el nombre del padre solamente funciona cuando es reconocido, referido, por la madre. Esto es, para Lacan, el nombre del padre es un principio estructurador para todo el campo de la diferencia sexual. Así, bien se puede imaginar una pareja de lesbianas criando hijos en la que, aunque no hay padre, el nombre del padre está plenamente operativo. Por eso, ¿qué pasa con la diferencia sexual, y con la función simbólica del padre, con el ascenso de la autoridad maternal?
El 7 de febrero de 2008, el arzobispo de Canterbury manifestó al programa Mundo I1, de la Radio 4 de la BBC, que la adopción de ciertos aspectos de la Sharia en el Reino Unido parece inevitable. El Reino Unido tiene que hacer frente al hecho de que algunos de sus ciudadanos no se identifican con el sistema legal británico, de forma que adoptar partes de la ley islámica de la Sharia contribuiría a mantener la cohesión social. Acentuaba el hecho de que a nadie en su sano juicio le gustaría ver en su país la clase de falta de humanidad que algunas veces se asocia con la práctica de la ley en algunos estados islámicos, los castigos extremos o la actitud hacia las mujeres. Sin embargo, un enfoque de la ley que simplemente diga hay una ley para todo el mundo y punto. Cualquier otra cosa que exija tu lealtad o afiliación es completamente irrelevante en los procesos de los tribunales, creo que acarrea cierto peligro. Los musulmanes no tendrían que escoger entre las descarnadas alternativas de lealtad cultural o lealtad al Estado. El tema de si las agencias de adopción católicas deberían ser obligadas a aceptar parejas gays bajo leyes igualitarias ya mostraba el potencial de confusión legal. El principio de que hay una sola ley para todo el mundo es un pilar importante de nuestra identidad social como una democracia occidental. Pero creo que es equívoco suponer que esto significa que la gente no tenga otras afiliaciones, otras lealtades, que dan forma y dictan su comportamiento en la sociedad y que de alguna manera la ley tiene que tener en cuenta. La gente puede legalmente concebir su propia manera de resolver una disputa delante de una tercera parte, mientras que ambos contendientes acepten el proceso. Los tribunales musulmanes de la Sharia y el Beddín judío entran en esta categoría. El principal Beddín del país, en Finchley, al norte de Londres, supervisa un amplio abanico de casos que incluyen acuerdos de divorcio, disputas sobre contratos entre comerciantes y sobre alquileres. De manera similar, se debería permitir a los musulmanes elegir resolver las disputas matrimoniales o las cuestiones financieras dentro del tribunal de la Sharia. Resulta interesante observar que el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, está persiguiendo un objetivo similar. Se impuso la tarea de analizar las posibilidades de combinar el ordenamiento legal de un Estado moderno con antiguas prácticas indígenas como medio de resolver situaciones conflictivas. Sin embargo, pese a todas mis simpatías hacia Rowan Williams, creo que el diablo se esconde en los detalles de su propuesta, en la que el viejo dilema de los derechos del grupo versus los derechos individuales explota por completo. Williams es suficientemente cuidadoso como para resaltar dos limitaciones de su propuesta. 1. Los individuos musulmanes deberían conservar la capacidad de elegir. No estarían obligados a obedecer a la Sharia, solamente podrían elegir hacerlo. 2. La Sharia debería ser puesta en práctica solamente en ciertas áreas, aplicando normas que no estén en conflicto con la ley general, disputas matrimoniales, no la amputación de las manos por robo. Pero si realmente seguimos estos dos principios, realmente no sucede nada radical. ¿Qué pasa porque un grupo de gente quiera regular sus asuntos de una forma que añada nuevas reglas, sin infringir el ordenamiento legal existente? Las cosas se vuelven problemáticas en el momento en que damos un paso adelante y concedemos a una comunidad étnico-religiosa concreta un papel más importante que el intrascendente fundamento de la propia existencia. Esto es lo que hace que el tema de la educación universal obligatoria sea tan controvertido. Los liberales insisten en que los niños deberían tener el derecho a permanecer como parte de su propia comunidad, pero con la condición de que puedan elegir. Pero, por ejemplo, para que los niños Amish tengan realmente la oportunidad de elegir libremente su modo de vida, el de sus padres o el de los ingleses, tendrían que estar adecuadamente informados de todas las opiniones, tendrían que estar educados en ellas, y la única manera de hacerlo sería extraerlos de su incrustación en la comunidad Amish, en otras palabras, en hacerlos ingleses de hecho. Esto también demuestra claramente las limitaciones de la habitual actitud liberal hacia las mujeres musulmanas que llevan velo. Se considera aceptable si es su elección y no una imposición de sus maridos o de su familia. Sin embargo, en el momento en que una mujer se pone un velo como resultado de su elección individual, el significado de su acto cambia por completo.
ya no es un signo de su directa pertenencia sustancial a la comunidad musulmana, sino una expresión de su idiosincrásica individualidad, de su búsqueda espiritual y de su protesta contra la vulgaridad de la mercantilización de la sexualidad, o bien un gesto político de protesta contra Occidente. Una elección es siempre una meta-elección, una elección de la modalidad de la propia elección. Una cosa es llevar un velo debido a nuestra inmediata inmersión en la tradición, otra bien distinta rehusar el utilizar el velo, y, todavía otra más, llevarlo no por nuestra sensación de pertenencia, sino como una elección ético-política. Por esto, en nuestras sociedades laicas basadas en la elección, aquellos que mantienen una sustancial pertenencia religiosa están en una posición subordinada. Incluso si se les permite practicar sus creencias, estas creencias son toleradas como su idiosincrásica elección u opinión personal. En el momento en el que estas creencias se presentan públicamente como lo que realmente son para ellos, son acusados de fundamentalismo. Esto significa que el sujeto de libre elección en el sentido occidental multicultural tolerante, solamente puede surgir como resultado de un proceso extremadamente violento, de ser desgarrado del particular mundo vida de cada uno, de ser cortado de sus propias raíces. La ley secular occidental no solo promueve leyes, que son diferentes a las de los sistemas religiosos legales, también descansa en un diferente modo formal de identificar a los sujetos con las regulaciones legales. Esto es lo que se pierde con la simple reducción de la grieta que separa al universalismo liberal de importantes identidades étnicas particulares a una grieta entre dos particularidades. El universalismo liberal es una ilusión, una máscara que oculta su propia particularidad, que impone a otros como universal. El universalismo de una sociedad liberal occidental no se encuentra en el hecho de que sus valores, derechos humanos, etc., sean universales en el sentido de que sean válidos para todas las culturas, sino en un sentido mucho más radical. Son universales para individuos que se identifican a sí mismos como universales, que participan directamente en la dimensión universal, circunvalando su propia posición social. El problema de las leyes para grupos étnicos o religiosos particulares es que no toda la gente se experimenta a sí misma como perteneciente a una particular comunidad religiosa o étnica, de manera que, aparte de gente que pertenece a esos grupos, debería haber individuos universales que simplemente pertenezcan al reino de la ley del Estado. Aparte de las manzanas, las peras y las uvas, debería haber un lugar para la fruta como tal. Aquí el inconveniente es el de la libertad de elección que se te otorga si haces la elección correcta. Los otros deberían ser tolerados solamente si aceptan nuestra sociedad. ¿Cómo explica Med? Esto supone una lectura del otro como quien se considera que abusa de nuestro amor multicultural, como si le diéramos todo nuestro amor y abusara de él viviendo apartado de nosotros. Así que ahora debe volverse británico. Aquí hay una amenaza implícita. Sé parte de nosotros, sé como nosotros, apoya la democracia y renuncia al burka, de manera que podamos ver tu cara y comunicarnos contigo como la gente ordinaria que somos, o vete. Los inmigrantes entran en la conciencia nacional como unos desagradecidos. Irónicamente, así se atribuye el racismo el fracaso de los inmigrantes en recibir nuestro amor. La hegemonía monocultural supone la fantasía de que el multiculturalismo es lo hegemónico. La mejor descripción de la hegemonía actual es el monoculturalismo liberal, donde los valores comunes se consideran amenazados por el apoyo a la diferencia del otro, como una forma de apoyo que soporta la fantasía de que la nación es respetuosa al mismo tiempo que permite la retirada de este así llamado respeto. Así, el acto de habla que declara el multiculturalismo cultural como hegemónico es la posición hegemónica. Si formulamos el problema en estos términos, la alternativa es la siguiente: o bien el verdadero multiculturalismo, o bien abandonar la afirmación universal como tal. Ambas soluciones están equivocadas por la sencilla razón de que no se diferencian en absoluto, en última instancia coinciden. El verdadero multiculturalismo sería la utopía de un neutral marco legal universal que permitiera a cada cultura particular afirmar su identidad. Lo que hay que hacer es cambiar todo el campo, introducir un universo totalmente diferente, el de una lucha antagónica que, en vez de producirse entre comunidades particulares, rompe a cada comunidad desde dentro, de manera que el vínculo transcultural entre comunidades sea el de una lucha compartida.